Medio que así, una pregunta que pone un tanto incómoda o incómodo a quien lo plantea, pero de vez en cuando está bueno saber si el debate es real y abrirlo, porque no en todo caso. ¿Existe, para papi que tienen más de un hijo, el hijo preferido, hijo, hija, preferido, preferida? ¿Qué tema? Hay como cierto favoritismo, Preferencia. preferencia, que se nota en algo, se nota muchas veces Según la en ciencia, la vida sí. diaria. Según Porque la ciencia, hay sí. un estudio que lo avala y creo que es tema, o ha sido tema, en todas las mesas familiares Sí. donde hay hermanos. Sí. ¿No? ¿Quién no habló con sus hermanos y con los papás o los abuelos presentes de quién es el preferido? Causa enojo eso, Y sí. sí, si lo hay, y ni hablar si se siente que hay un preferido, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo mi Mucho para propia mirada al respecto, pero se lo vamos a consultar a él, a ver qué opina el señor Marcelo Severio, querido psicólogo, maestro. Hola, Maestro, Marce. ¿cómo va, Marce? Hola, Marce. Hola. Hola, mis queridas Majo y mi querido Coquito. ¿Y quién está ahí? Está Y Rodo. está Paya y Rodolfo. Gallito y Rodo. Hola, Marce. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Parecemos del mismo equipo los dos, parecemos la misma remera los dos. Qué temazo, ¿eh? ¡Qué temazo! Oh, Porque ¿existe o no hay toda existe? una mitología, ¿vieron? Alrededor hay Sí. toda una mitología con respecto al hijo preferido. Sí. Que si sos el primero, si sos el primer hijo, que sos el preferido que carga con todo. Si sos el último, porque sos el preferido, y el del medio siempre está boyando. Esto es un tema muy cliché Sí, que a veces se dice, ¿no? Que el hijo del medio está siempre deambulando como una pelota de ping-pong de un lado para el otro, porque los padres se centran en los hijos, ¿no? De los extremos, digamos. sí. Es cierto. Y te voy a dar mi explicación teórica al respecto. a ver. El primero porque es A el ver. primero y uno está aprendiendo. Y el último porque es el más pequeño. Claro. Entonces, el del medio como que queda ahí. ¿Y si no hay un del medio? Son Si dos. no hay tres, Y si son hay dos. un hijo único, Ah. Y si hay un hijo único. Yo tengo mi propia mirada, decía Marcelo, vos me refutás o me avalás, no sé, pero lo aporto. A mí me parece que da la sensación de que uno prefiriera más a uno que a otro. Sí. Yo tengo tres. Pero en realidad me parece, en mi caso al menos, que lo que sucede por el lado de la comunicación. Es decir, uno tiene como mejor comunicación porque ese hijo es más abierto, cuenta más su vida, sus cosas, hay más posibilidades de encuentro. Entonces, da la sensación de que uno prefiriera más a uno que a los otros, pero lo que hay es un enlace más, ¿cómo diría? Cercano. Dialéctico. Claro, de Con pensamiento. uno, de no afinidad. necesariamente porque nació primero, Claro. segundo o tercero. No Que sé. no significa que lo querés más, al contrario, o sea, no. No. Por no. eso. No sé. A ver. no piensan, escuchen, ustedes no piensan, ahora yo les pregunto a ustedes, Sí. ¿no piensan que no somos los mismos padres y madres con cada uno de los hijos? Si hay más de un hijo. Es cierto eso. Somos lo mejor que Somos podemos los con mismos cada uno. Nosotros, a ver, convengamos una cosa. No perdemos la identidad quienes somos, si no estaríamos psicóticos. Pero somos diferentes a lo largo de los ciclos evolutivos. Obvio. Alguien que es padre o madre a los 25, no es lo mismo ser padre o madre a los 30 ni a los 35, si tienen hijos que tienen cierta diferencia de edad. Esto es muy importante, porque los ciclos evolutivos y la vida misma te va haciendo modificaciones en estilos, en formas, en gustos, en vivencias, en creencias, en valores. Hay cantidad de elementos que se modifican a lo largo de la vida. Total. Y que cuando vos te relacionás con tus hijos y llegás a tener un hijo en estas distintas etapas, lleva a que no seas la misma calidad de padre con uno o madre con otro, ¿no? Claro. Y uno de los grandes mitos también es pensar de que los hijos favoritos son los hijos preferidos porque son más inteligentes o son más brillantes, no necesariamente. No. Les voy a contar algunos ejemplos que son muy importantes, a mi criterio.
En principio, muchos hijos únicos se vuelven como el eje de atención de los padres porque no solo son únicos, sino porque fueron o muy deseados o vienen de embarazos controvertidos que le costaba mucho quedar embarazada a ella, o eran muy deseados y tuvieron que hacer tratamientos para la fertilidad. Entonces se centra una expectativa y entonces esta expectativa se remonta prácticamente a toda la vida. Pero también no solamente el hijo preferido o el hijo favorito remite al ser más inteligente o más brillante. Ese es un cliché. Porque también los hijos más débiles o considerados más débiles o hijos enfermos o que tienen alguna, malformación o alguna patología, reciben absolutamente, son el foco de atención y tienen cierto grado de focalización de la atención, que eso no implica un favoritismo, sino implica un centralizar la atención. Les voy a contar dos situaciones. Un hijo que tiene trastornos psicóticos es los ojos de esta mamá que lo quiere sacar adelante. Sí. Siempre, este es un caso de focalización que se vuelve favorito justamente para esta mamá que está tratando de restituir este hijo a la normalidad. Y siempre recuerdo, les voy a contar un lindo ejemplo, un paciente que yo tenía, adolescente, que venía a la consulta porque era prácticamente mudo. No mudo por un problema de foniatría o de atrofia o de discapacidad en su capacidad del habla, sino era mudo porque hablaba poquísimo. Era como una especie de telegrama y los padres estaban preocupados. Cuando hago una entrevista con los padres, me entero que el hijo mayor tenía una hipoacusia muy pronunciada. Muy pronunciada. Una hipoacusia es un déficit de la audición y los padres habían centralizado su vida, eran dos hijos, habían centralizado su vida para que este hijo, con las últimas innovaciones, pudiera restituirse en su audición, etcétera, etcétera. Y entonces el otro, que se sentía a la sombra de este hijo tan favoritizado, se utilizó el recurso de su mudez, de su mutismo, para competir con el hermano y entonces ahí empezó a robar un poco el foco de atención. Claro, sí. Lo estaban mandando al psicólogo, claro, estaban los padres preocupados, despertó la atención de estos padres a través de su mutismo. Sí. Ustedes fíjense la importancia y la relevancia que tiene para los hijos la mirada de los padres. Tanto, para que redondee ahí. Tanto importa el ser mirados, el ser reconocidos como en ese efecto relacional afectivo, que muchas veces lo que sucede es que muchos hijos hacen trastornos escolares, disfuncionalidades de aprendizaje o de conducta, porque son ninguneados con los padres, porque viven a la sombra de otros hermanos, por ejemplo, y hacen un trastorno de una disfuncionalidad de conducta o de aprendizaje, porque de esa manera, en vez de ser ninguneado por los padres o negado por los padres, son observados, aunque sea a través del reto, a través del enojo, a través de la disfuncionalidad. Ustedes fíjense hasta dónde y hasta qué punto se llega. Está bueno. A mí me gustaría verlo, Marce, ahí de repente el otro lado, de repente de pensar esto de, por ejemplo, que cada hijo tiene con su padre, siendo los mismos padres, una familia con un padre, una madre, y tenemos los mismos hijos, toda la familia criados igual, tal cual.
digo, no puede existir esto de que cada uno tiene diferentes relación, diferente, digo, de repente tengo una buena relación con la chica del medio, la nena del medio, porque tengo un vínculo más, no sé... Rockero. Más rockero, sí, algo me vincula Claro, porque nos otro vincula con la la música, música. Yo planteo pero recién. con el más chico, claro, de repente nos gusta la cocina y con el más grande puedo hablar un poco más de economía y me ayuda también, digo, en lo económico. ¿Qué pasa con esto? No podemos ver este lado de decir, el padre, no existe el preferido, sino que cada uno puede tener algo que sea lo preferido. Bueno, ahora que te planchaste que te enlaciaste el pelo, te voy a comentar. Ahora decime. Entonces, sí. ¿Qué hago con el estudio? correcto. ¿Qué hago? Es correcto lo que señalás. Bien. A veces, no solamente se da o porque un hijo es brillante o porque un hijo es sintomático o es el más minusválido, por así decirlo, a multiplicidad de niveles, sino también se da por niveles de identificación. Alguien que tiene el hijo que le gusta el fútbol y entonces al padre le gusta el fútbol y Claro. entonces sintonizan ese vinculan. nivel. Sí. La madre que es una madre joven y tiene una hija adolescente y entonces comparten artistas, cantantes, vestimenta. Entonces se producen niveles de comunicación que por ahí la otra hija, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, la otra hija es un intelectual de izquierda, de militancia y que no tiene nada que ver con, y toma como frivolidad escuchar a cualquier cantante de bla, 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 bla. Entonces, acá hay una afinidad y entonces hay un mayor acercamiento. Con lo cual se marcan las diferencias. Bien. También hay estilos afectivos en donde los padres sintonizan más. Digamos, hay hijos que son más cariñosos, hijos o hijas más Claro. cariñosos, más afectivos, que abrazan, que son mucho más... Más comunicativos. digamos, ¿cómo? Más comunicativos. Tal cual. Más comunicativos, que expresan, que se ponen a hablar, Claro. que comentan, Sí. que dicen... Yo Entonces era la del crean un domingo que vínculo. contaba que había hecho la noche anterior, el sábado, y de repente había Claro. un silencio, mi hermana muda, ¿no? De decir, no pasó nada, y yo la de tirar todas las cartas sobre la mesa y decir, hice todo esto. Entonces digo, por ahí la relación de los padres sabían mucho más de mí que de mi hermana. Ejemplo, digo, y Por mucho ejemplo. va en el hijo, ¿no? Por ejemplo, y no me cabe la menor duda que vos, que sos tan habladora y comunicativa, y no me cabe la menor duda Yo que quería comunicarlo. habrá sido así. Todo eso hiciste, hija. Todo eso hiciste, hija. Y bueno, El padre con un principio de úlcera El padre terrible. desmayado. Claro, el padre imagínate. desmayado. hasta el día de hoy le pido disculpas, mirá. Pobre padre, Claro. pobre padre. Marce, Con las mujeres. Santo padre. El hecho de tener hermanos en la vida y de no ser el hijo único, prepara más a los hijos, ya que estamos en el tema, como para después la vida real. Porque me parece por ahí el hijo único, consentido, preferido, todo para él, es todo abocado, y en la vida no es así. Digo, está ¿Cómo, bueno esto de Mar? tener ¿Qué? hermanos y de competir, por ejemplo, por... Pero vos decís que por- hay como un hermano, el que es único es más de cristal. me criado da la de sensación, cristal. claro, porque después la vida no es así. Ah, sí. Bueno, pero Sobreprotegido. también, claro, también no son, los hijos únicos no necesariamente son sobreprotegidos. A veces son el foco de atención de los padres, es cierto, porque no hay una mirada distribuida con otros hijos, Sí. pero también son los padres que los estimulan a generar vínculos con otros. ¿Qué Claro. quiero decir con esto? Los hijos únicos tienen muchos amigos hermanos. No se olviden de esto, porque necesitan estimular, ¿no? el vínculo con otros y entonces empiezan a crear amistades muy sólidas porque se convierten en hermanos de la vida. Sí. Esto es muy lindo en los hijos únicos también, porque si no nos quedamos con el mito del hijo único sobreprotegido, ¿no es cierto? Sí. No, hay muchos hijos únicos Caprichoso, más en esta insoportable. época, que tienen Claro. amigos hermanos que cubren ese Sí. aspecto. Por eso, también tengo para decirles que
el sobreprotegido paga un precio muy grande, ¿eh? El hijo favorito paga un precio muy grande, porque es más sobreexigido, mucho más sobreexigido, se busca el rendimiento. El hijo que juega al fútbol y entonces los padres van y les indican lo que tienen que hacer y si se entrenó, si no se entrenó, si hizo o no hizo en la jugada que tenía que jugar. Hay un foco muy grande. Ojo con los favoritos, porque la sobreprotección y el favoritismo se paga tarde o temprano de una manera muy alta. Bien. Marce, muchas veces... Sí, No, cerrá la idea y te pregunto algo. No, que también los hijos operan de dos maneras. Muchas veces los hijos se convierten en hijos sintomáticos y el hijo sintomático termina uniendo a los padres a una pareja en desavenencia o en disfunción. Lo que hacen es focalizar en el hijo con un síntoma determinado y entonces ese hijo termina uniendo a una pareja de padres porque los desfocaliza de sus problemas para focalizarse en él. Y por el otro lado también están los hijos espejo. Los hijos espejo donde los padres depositan deseos frustrados en los hijos. Ay, él quería ser médico y entonces ya está perfilando que el hijo le guste la medicina, por ejemplo, ¿no? Entonces también es esos hijos espejos cubren agujeros, ¿no? Históricos para estos padres. Sí, Coco, decime. No, pensaba, porque me canso de escuchar situaciones muy cercanas inclusive, de hijos ya crecidos, estamos hablando de hijos de más de 40, más de 50 años, que han crecido siempre pensando, y sí, hubo favoritismo con mi hermano, con mi hermana, ¿no? ¿Cómo se hace para salir de ese embudo, de esa cerrazón conceptual? He llegado a escuchar, por ejemplo, y sí, mis padres siempre le dieron más oportunidades a él, mi hermano, o a ella, mi hermana, que a mí, ¿no? Jode, más grande la edad de la persona, ese favoritismo que se dio y que se instaló entre los hermanos. Excelente observación, Coco. ¿Por qué? Porque indefectiblemente los hijos favoritos generan efectos de rivalidad, de competencia, de resentimiento, la sensación de injusticia entre los hermanos. Pero además, las lecturas, a veces, yo me acuerdo en una secuencia de hermanos, porque a veces nosotros los terapeutas trabajamos con subsistemas y entonces varias veces yo trabajé con subsistemas hermanos y he escrito sobre eso. El mayor se sentía dejado de lado por el padre y la madre porque entendía de que el hermano que le seguía robaba todo el foco de atención. Y entonces, y el hermano decía de que él se sentía un minusválido porque los padres estaban siempre sobre él y que al más grande lo tenían como endiosado. Entonces aparecían los dos haciendo una rivalidad, una competencia y con sentimientos de minusvalidez. Lo que pasa es que el más grande era un tipo brillante en el colegio y el otro se llevaba hasta recreo. Con lo cual, imagínense que los padres centralizaban el foco ahí poniendo maestros particulares, etcétera, etcétera, en el otro, y el mayor se sentía abandonado, como que nadie le preguntaba cómo le iba, y un día se le ocurrió preguntar al padre: nunca me preguntás la nota que me saqué y fue una prueba muy importante. Y el padre lo miró y le dijo: ¿para qué te voy a preguntar si yo ya sé que te sacaste de 8, 9 o 10? Dijo, ¿no? Bueno, esto pasa y hay efectos entre los hermanos. Les pido a los padres y las madres que nos están escuchando que tomen conciencia de esto, que cada uno de los hijos tiene un príncipe en el interior que hay que transformarlo en rey porque tienen potenciales, tienen recursos. Son hijos diferentes,
Sí, son hijos diferentes, pero hay que descubrir el potencial en cada uno de ellos. Los hijos, para los padres y las madres, es el amor más incondicional que hay en la tierra, en la faz de la tierra. No hay incondicionalidad en el amor de pareja, pero sí hay incondicionalidad en la relación de los padres y madres con los hijos. Entonces, intentemos evitar favoritismos, evitemos explicitar las virtudes de uno sin expresar las virtudes del otro, compatibilicemos, equilibremos en la crianza, porque es muy importante para que estos hijos tengan una muy buena autoestima y puedan enfrentar la vida de una manera segura, potente y fuerte, ¿no es cierto? Me parece que eso es muy importante como mensaje. Marce. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Marce. Siempre lindo escucharte. Bueno, espero que justamente la posibilidad de entender que la crianza impacta muchísimo sobre los hijos, signa prácticamente un camino, ¿no? Un camino de vida. Y creo que no, más allá de las identificaciones de los hijos sintomáticos, de las alianzas comunicativas, de que si son más inteligentes, si son primogénitos o si es la primera hija mujer o el primer hijo varón, las presiones más allá de todo esto, que son juegos normales que se dan en toda familia, Sí. equilibremos la balanza afectiva, que eso es muy importante, y valoricemos y explotemos los recursos de nuestros hijos, señalemos los recursos de nuestros hijos, porque son muy importantes en función de su autoestima y de mejorar su calidad de vida. ¿Ok? Gran charla, Marcelo, gracias. Gracias, Marce. Les mando un abrazo muy grande. Igual, Abrazo. bonita semana, gracias. Chao, Marce, Marcelo gracias. Soberio, psicólogo.